canto en el siglo VI, cómo el canto se formó en el siglo IV, cómo... Eso estamos hablando hoy antes de entrar en el credo de la Iglesia. Este libro que yo se lo recomiendo. Me lo regaló Rafael de los Reyes, es uno de los mejores regalos que me han hecho a mí en mi vida. Se llama El Magisterio de la Iglesia. El Magisterio de la Iglesia, escrito por Henry Denzinger, con Z, Denzinger. Pero este libro tiene toda la compilación de todos los concilios de la Iglesia, desde el primero del siglo I hasta el Vaticano II. ¿De? Todos los concilios, menores, mayores, todos los concilios que han influido en la Iglesia Universal, todos los decretos de los concilios están aquí. Como ustedes verán, está lleno de marcas. ¿Tú sabes por qué? Porque yo lo uso. El Magisterio de la Iglesia. Ustedes no saben cómo esto me ha servido a mí para refutar a los protestantes. Porque aquí les puedo decir con fecha, me dicen, inventaron el purgatorio en el siglo XVI, aquí yo les saco desde qué año se habla del purgatorio. Porque yo quiero decirle algo, cuando el concilio no inventa doctrina, el concilio define doctrina. O sea, no hay un concilio que se haya puesto a decir, vamos a inventar tal doctrina, no. El concilio lo que hace es, de la doctrina que ya existe por tiempo en la Iglesia, clarifica la doctrina de la Iglesia. No hay concilio que haga doctrina. ¿El concilio qué cosa? Define doctrina ya existente. Por eso es importante este libro, Enrique Denzinger, más que se llama el Magisterio de la Iglesia, pero todo el mundo conoce este libro como el Denzinger. Si tú preguntas en cualquier librería el Denzinger, ya todo el mundo sabe de qué libro se está hablando, porque así como se llama, se le conoce con el apellido de su escritor. Han habido 21 concilios mayores y infinidad de concilios menores en la Iglesia, pero yo solamente, como no tenemos tiempo de estudiarlo todo, eso puede ser en otra oportunidad, yo me fijé en los 4 que se llaman los 4 grandes concilios. Son los concilios que fijaron la base de la fe, no solo de la Iglesia Católica, de la fe de todas las iglesias cristianas del mundo, a excepción de los mormones y los testigos de Jehová. Hay, por supuesto, Jesucristo del Doral, que no necesita doctrina, pero aparte de Jesucristo del Doral, de los mormones y de los testigos de Jehová, todas las iglesias pentecostales, bautistas, quiéranlo o no, la doctrina que ellos tienen fue establecida por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y ha sido aprobada después de los concilios por el Santo Padre. Porque todos los concilios, si no tienen la aprobación del Santo Padre, no es válido. Han habido concilios que han terminado concilios antes que llegara el legado papal. No, a veces en ese tiempo se demoraba mucho tiempo las comunicaciones, y el legado papal ha llegado después de terminado concilio y han tenido que volver otra vez a comenzar el concilio, porque sin la aprobación del Santo Padre ningún concilio es válido. Aunque el primer gran concilio fue el de Jerusalén, el que narra Hechos de los Apóstoles, cuando los apóstoles se reunieron en Jerusalén y subió Pablo de Tarso también allá, y los apóstoles en Jerusalén definieron que los gentiles pueden ser parte de la iglesia. Ese es el primero de los grandes concilios, el concilio apostólico de Jerusalén, pero ya estamos hablando de los concilios de la iglesia. El primer gran concilio de la iglesia fue el concilio de Nicea, en el Asia Menor. Concilio de Nicea, que se efectuó en el año 325. Año 325, Concilio de Nicea, el primero de los grandes concilios ecuménicos. Nicea, ciudad del Asia Menor, y fue convocado por el emperador Constantino. Algunos protestantes dicen, ¿tú ves? El emperador Constantino es el que hizo el concilio. No. Acuérdense que ¿de qué año estamos hablando? 325. Un error grande que cometen todas las personas que tienen poco sentido común, que es el menos común de los sentidos, es querer juzgar una época con la mentalidad de nosotros. Tú no puedes juzgar ni siquiera cuando tú eras chiquito, hace 40 años, con la mentalidad de hoy. Porque una cosa, cuando uno era niño, que se jugaba de una forma, hoy se ve de otra forma. Y tu papá que te daba 4 nalgas en medio de la calle y nada pasaba, hoy en día hace eso y va preso por abuso infantil. O sea, tú de 40 años acá, tú no puedes juzgar con el criterio de hoy. Tú no puedes juzgar con el criterio de hoy lo que pasó en el 1800.
menos tú puedes juzgar un hecho del siglo IV con mentalidad del siglo XXI. Tú no puedes juzgar la Inquisición con mentalidad del siglo XXI. Tú no puedes juzgar las cruzadas con mentalidad del siglo XXI. Porque el siglo XVI, si Cristo no viene, puede cometer el mismo error con nosotros. El siglo XVI puede juzgar el siglo XXI con mente del siglo XVI. Es decir, mira qué salvaje lo que hacían esa gente en el siglo XXI. Porque ese es un principio histórico. Para tú juzgar algo tienes que ponerte en la mentalidad de la época. Pasa como la Biblia, tú no puedes leer la Biblia con mentalidad del siglo XXI. Totalmente, como dicen, pero ¿cómo los judíos mataron a toda la gente de Jericó? Vuelvo a decir, tú no puedes juzgar un hecho que sucedió en Jericó hace 4000 años con tu mentalidad del siglo XXI. Tienes que ponerte en la época. Y por eso que la gente dice, no ve, Constantino convocó el concilio de Nicea. Sí, Constantino, eso es histórico. Primero que nada, eso es otro tema que yo tengo escrito en Siloé, la verdad sobre Constantino. Los protestantes demonizan a Constantino. Pero lean las historias de Eusebio de Cesarea. ¿Quién es Eusebio de Cesarea? El primer historiador de la iglesia. Eusebio de Cesarea vivió las persecuciones, vivió la terrible persecución de Diocleciano, la última, de las grandes y la más terrible, más que la de Nerón. Vivió Eusebio de Cesarea, esa persecución. Y Eusebio de Cesarea vivió cuando Constantino firmó el edicto de Milán. ¿Qué fue el edicto de Milán? Constantino firmó un edicto donde se le daba a los cristianos los mismos derechos que las demás religiones. ¿Eso es malo? ¿Eso tiene algo de satánico? Es otra mentira protestante. Constantino no hizo al cristianismo religión oficial del Estado. Lo voy a repetir de nuevo y lo voy a gritar para que lo oigan. Constantino no hizo del cristianismo la religión oficial del Estado. Fue un nieto de Constantino quien hizo el cristianismo religión oficial del Estado. Lo que hizo Constantino fue reconocer que nadie tenía derecho a perseguir a los cristianos por su fe en Jesucristo. Eso fue el edicto de Milán. ¿Y qué hizo el edicto de Milán? Le devolvió a la iglesia y a los cristianos todos los bienes confiscados. Cuando alguien era cristiano los mataban, lo que se llamaban confesores, le quitaban todos los bienes, las propiedades y los mandaban a la mina. Todos esos cristianos los dejó salir y les devolvió. Hay algo malo que han reclamado los protestantes en la Edad Media en toda la vida. Eso fue lo que hizo Constantino con los cristianos. ¿Tú sabes por qué los protestantes lo demonizan? Porque la iglesia que salió de las catacumbas no fue la bautista ni fue la presbiteriana. La iglesia que salió de las catacumbas fue la iglesia católica, apostólica y romana con un papa. Y eso es lo que ellos no pueden soportar. Si Constantino le hubiera dado las mismas facilidades a la iglesia protestante, lo tuvieran hecho un santo de ellos. Eso fue lo que hizo Constantino. Constantino se vino a bautizar días antes de morirse, porque aparte la vida de él no fue ejemplar. Porque si la iglesia es tan mala y la iglesia es tan vividora de las cosas, ¿qué es lo primero que se hubiera apresurado a la iglesia a hacer? ¿Qué ustedes creen? Si la iglesia es tan mala y quiere aprovecharse tanto de la política, ¿qué ustedes creen que hubiera hecho la iglesia con Constantino inmediatamente? Lo hubiera canonizado San Constantino, como canonizó a su mamá Santa Elena. Pero la iglesia no canonizó a Constantino. No hubiera sido una iglesia maquiavélica, aprovechadora, no hubiera cogido enseguida a Constantino y lo hubiera hecho santo. No lo hizo porque Constantino tuvo una serie de defectos como hombre y como emperador. Una iglesia maquiavélica que quiere poder a toda costa. Cuando Constantino hizo la capital en Bizancio y Roma la dejó destruir, una capital de tercera de provincia, ¿qué hubiera hecho un papa maquiavélico que quiere gozar del poder? ¿Se hubiera ido para dónde? Para Bizancio, que es lo que quería Constantino, que el papa se mudara para Bizancio. El papa dijo, no, yo no puedo ir de Roma porque esta es la sede de Pedro. Por eso que Constantinopla cogió tanto poder, porque el papa no quiso abandonar Roma. Una iglesia tan interesada se hubiera ido junto, tan vendida al emperador, se hubiera ido junto con el emperador a Bizancio. Estas son cosas que los protestantes enseñan históricamente, que aparte de ser falsedades, son necedades, que no aguantan ninguna crítica histórica. Pero lo que estamos hablando de que Constantino convocó el concilio ecuménico. ¿Tú ves? Tienes que entender que
El edicto de Milán fue en el 315. Fue el edicto de Milán. El concilio de Nicea en el 325. ¿Cuántos años de la liberación de los cristianos? 10 años de la liberación de los cristianos. El único que tenía poder en el Imperio Romano para convocar una reunión según las leyes de la época era el emperador. Y así fue hasta Carlos V, en el 1600 y pico. El emperador es el único que podía convocar a una reunión de todo el imperio. Por eso que Constantino es el que convoca el concilio de Nicea, no porque él estuviera metido en las cosas de la iglesia, sino porque el Papa en ese momento no tenía poder para convocar un concilio. Solamente el gobernante podía convocar un concilio, y Constantino convoca el concilio de la iglesia, porque Constantino estaba interesado también. Constantino nace de origen cristiano, la madre de Santa Elena, una de las santas mujeres, fue quien inculcó el cristianismo desde pequeño, aunque su padre, que también era militar y también de clase real, pues también le inculcó el paganismo. Constantino tenía la preocupación de la unidad del cristianismo, porque hemos visto desde el primer siglo, desde que Cristo dijo que sean uno porque tú y yo, Padre, somos uno, lo primero que hizo el demonio fue comenzar a meter discordia dentro de la iglesia. El obispo de Córdoba, en España, el obispo de Córdoba, llamado Ocio de Córdoba, bajo la autorización del Papa Silvestre I, fue el que le pide al emperador que convoque un concilio de toda la cristiandad. El objetivo de Constantino era mantener unido el imperio romano, que estaba en una tremenda grave riesgo de división. Por eso Constantino quería unificar todas las formas de pensamiento cristiano, porque en esa época, y hasta el siglo XVI y XVII, y eso fue lo que hicieron los reyes católicos, y eso fue lo que hicieron los príncipes alemanes luteranos, y eso fue lo que hicieron todo el mundo en esa época. Los reyes basándose en la unidad del imperio. Y el imperio tenía que tener una unidad de lengua, una unidad de leyes y una unidad religiosa. Frente a eso vemos qué pasó en Alemania. ¿Qué pasó en Alemania? Alemania se hizo un solo imperio, se desbarató en 15.000 principados. ¿Por qué se desbarató en 15.000 principados? Porque cada cual tenía su propia iglesia y su propia interpretación bíblica. Por eso Constantino tenía, en la iglesia había acabado de pasar la gran persecución. ¿Qué hizo la iglesia durante los 300 años de persecución? La iglesia durante los 300 años de persecución se dedicó, ¿tú sabes qué? A sobrevivir. Punto. La iglesia se dedicó en estos 300 años a guardar lo que se podía guardar de sus fieles y de su tesoro de fe. En las catacumbas, por aquí, por allá. Una persecución del imperio más poderoso del mundo. Por eso en ese tiempo no hubo oportunidad ninguna de hacer concilio. Por eso, cuando ya el cristianismo se establece como cualquier otra religión, es el momento de que la iglesia unifique. Porque recuérdense lo que le dije, Cristo no dejó doctrina alguna. Cristo ni siquiera mandó a escribir absolutamente nada. ¿Cristo mandó a qué? A predicar. Eso lo hemos estudiado. Al Cristo no dejar doctrina, hemos hablado la semana pasada de los padres apostólicos, de los padres griegos, de los padres latinos. Esta doctrina se empezó a desarrollar en la iglesia, pero al no haber un consenso ecuménico, al no haber un consenso mundial, había una forma de pensar en Alejandría, había una forma de pensar en Roma, había una forma de pensar en Antioquía, había una forma... ¿Ustedes me entienden? Porque no es como ahora que tú coges internet y te comunicas con alguien de España. En esa época comunicarse Antioquía con Alejandría era una verdadera odisea si se llegaban a comunicar en alguna vez. Por eso a los 10 años de establecida allá la iglesia, que vuelven a levantarse las iglesias, hay que lean su vida de Cesarea, para que vean la emoción de ese hombre cuando veía la consagración de las iglesias por los obispos. Y van a ver que los obispos salidos de la catacumba consagraban las iglesias con el mismo ritual que se consagra cualquier iglesia hoy en el siglo XXI. Lean, están ahí los discursos de San Juan Crisóstomo en las consagraciones de las catedrales, cuando ya la iglesia pudo respirar con libertad. Y en este momento, Constantino, por petición de Ocio de Córdoba y con la autorización de Silvestre I, llama a un concilio para coger todas las tendencias de filosofía que había en la iglesia diseminada por toda la cristiandad y hacerla, ¿cuántas? Una sola.
En ese momento, las diversas formas de pensamiento cristiano que estaban en pugna se estaban enfrentando, y lo veremos cuando estudiemos el credo, por la naturaleza de Cristo. Nosotros, la mitad de las veces, ni sabemos qué es eso. Y cualquiera preguntaría, ¿Cristo es natural? Porque la gente no sabe ni de qué estamos hablando. Como una vez cuando yo di el tema de Los Ángeles en Radio Paz, hace como 15 años de eso, que se preguntó a varias gente fuera de la iglesia que pensaba de Los Ángeles y me dijeron que había mucho pollution. Sí, asociaron mi pregunta con la ciudad de Los Ángeles. Estaba preguntando a la salida de una misa que qué pensaban de Los Ángeles. Y alguien me dijo, no, hay mucho pollution. Yo dije, mejor que no pregunte, porque ya me doy cuenta que lo menos que está en la cabeza de un católico que sale de misa son los ángeles de Dios. Así estamos nosotros. Pero en esa corriente, el gran problema en ese momento era la naturaleza de Cristo. ¿Quién es Cristo? Se sabe que es Dios, pero ¿cómo Cristo es Dios? ¿Es un hombre con Dios adentro? ¿Es todo espiritual, un ser espiritual que bajó y es todo espiritual? Estaba la escuela de pensamiento griega sobre la naturaleza de Cristo y su relación con el Padre. ¿De dónde, cómo el Padre creó a Cristo? Entonces, si el Padre creó a Cristo, entonces no es eterno, y si no es eterno, entonces no es Dios. Todas esas cosas que nosotros tenemos tan común desde que tomamos la primera comunión, en ese momento no, y hay que entender. Y producto de esas disputas doctrinales entró una de las primeras herejías después del gnosticismo. El gnosticismo fue la gran herejía del siglo I y va a ser la gran herejía del siglo último. Después del gnosticismo, la gran herejía de ese momento fue el arrianismo. ¿Qué cosa fue el arrianismo? El arrianismo surge de un presbítero de Alejandría llamado Arrio. Ese presbítero se llamaba Arrio. Junto con Eusebio de Nicomedia, tenían la doctrina de que el Hijo se había encarnado en Jesús, era el primogénito de Dios. Por lo tanto, tenía un origen. Era una criatura. Esa era la doctrina de los arrianos. Decía, es la primera de las criaturas, pero no es Dios. Es la doctrina muy parecida a la que tienen los testigos de Jehová. Es una de las primeras criaturas, pero no es Dios. No es coeterno con el Padre. Esa era una de las corrientes. La otra corriente, opuesta a la anterior, sostenía que el Hijo de Dios era idéntico al Padre, y que los dos tenían la misma sustancia. Eso se llamaba el homónimo, la misma sustancia. Cuando digo sustancia, estas son palabras griegas que se utilizaban en filosofía para designar algo que no tenían la menor idea de que estaban hablando. Cuando dice que el Padre y el Hijo tenían la misma sustancia, quiere decir que estaban hechos exactamente de lo mismo. Que lo que era uno, era el otro. Eso lo hay que decir que son de la misma sustancia, es lo que quiere decir. El obispo Alejandro de Alejandría, con su diácono, el gran Atanasio, que llegó a ser uno de los padres de las lumbreras de la iglesia, defendía esta postura, que Cristo era homónimo con el Padre, que era de la misma sustancia que el Padre, que en el credo, como dice la hermana, se traduce la misma naturaleza, pero la palabra original era sustancia. ¿Qué decían los arrianos? No, Cristo es creado, por lo tanto es una criatura que el Padre hizo grande, la primera, pero criatura. Después, un poco más adelante, se creó una tercera posición que estaba entre las dos posiciones. Y la gente, los que seguían esta doctrina se llamaban los semiarrianos, porque no creían que totalmente Cristo era una criatura, pero tampoco creían que era totalmente igual que el Padre. Eusebio de Cesarea, este gran escritor, fue uno de los principales representantes. Y no quiere decir que fueran herejes, es que recuerden que en este momento no había doctrina. ¿Cuándo se formaron los herejes? ¿Cuándo ustedes creen que se formaron los herejes? Cuando se crearon la doctrina. Después del concilio. Después del concilio. Los herejes surgen, hasta ese momento ni Arrio ni nadie es hereje. ¿Por qué no son herejes? Porque no hay doctrina. Igual que lo que la gente no entiende, antes de los 10 mandamientos no había pecado. No es que no hubiera mal, no había pecado. Había mal, pero no había pecado. ¿Por qué no había pecado? Porque no había mandamiento.
Si todos ustedes vienen y entran por esa puerta para adentro y están reunidos el padre Sergio Carrillo con todo el mundo ahí, pero nadie, no hay en ningún lugar dice nada, ustedes tienen culpa de algo. Ahora, si hay un letrero que dice, no entren, y ustedes entran, eso pasó cuando pusieron los mandamientos, por eso San Pablo, los mandamientos engendran pecado. Y así pasa, no había doctrina, no había hereje. Por eso todas estas corrientes fueron, los semi-arrianos afirmaban que el Hijo no tenía inicio temporal, pero debía considerarse al Padre como precediéndolo en existencia. Los semi-arrianos afirmaban que el Hijo era una sustancia similar, pero no igual al del Padre. A nosotros nos parece una cosa sutil, pero para esta gente era debido a muerte. No había doctrina. Había doctrina y esta gente se lo tomaba muy, pero muy en serio. En este concilio, en este primer concilio de Nicea, asistieron más de 300 obispos. Que estamos hablando a 10 años de la liberación de la iglesia. Estamos hablando bastante, con un medio de comunicación súper limitado. Asistieron 300 obispos y fue presidido por Ocio de Córdoba. Otro error, Constantino no presidió el concilio. Constantino no podía presidir el concilio porque no era ni siquiera bautizado. El que preside, los protestantes pintan hasta Constantino sentado en el medio del concilio con todos los obispos. Constantino ni sabía nada de arrianismo ni de semiarriano, él solamente era la autoridad. Pues Ocio de Córdoba lo presidió y el Papa mandó, Silvestre mandó dos sacerdotes romanos, Víctor y Vicentius, que fueron los legados papales al concilio, los que representaron al Papa en el concilio. Casi todos los padres conciliares, la inmensa mayoría de los padres conciliares, condenaron de primera mano el arrianismo. O sea que el arrianismo fue totalmente condenado en ese momento. A partir de ahí, el que creyera que Cristo tenía origen, ¿era qué cosa? Hereje. Porque ya ahí se empezó a definir la doctrina. Ocio, el obispo Ocio decidió en favor de Atanasio, de la propuesta de Atanasio y de Alejandro, de Alejandría, del obispo Alejandro, declarando que Jesús era consustancial con el Padre, que ahora en el credo decimos de la misma naturaleza que el Padre. Consustancial quiere decir de la misma naturaleza del Padre. Y en ese momento se formula el credo niceno, que es el origen de nuestro credo. Y esa es la primera declaración formal de la Iglesia sobre doctrina. La frase principal del credo niceno fue: engendrado, no creado, de la misma sustancia que el Padre. Esa es la primera piedra de fe que pone la Iglesia. Y ahora quiero decirle algo. ¿Ustedes saben con cuántas citas bíblicas la Iglesia puso esa declaración de fe? ¿No se imaginan con cuántas citas bíblicas? Con ninguna. La Iglesia no utilizó ninguna cita bíblica para definir ninguna doctrina. La Iglesia utilizó para definir su doctrina la autoridad de la Iglesia. Punto. Ahora, para definir cualquier cosa tienes que presentar 70 versículos bíblicos. La Iglesia no utilizó versículos bíblicos. La Iglesia dice: nosotros tenemos una autoridad que viene por encima de la Biblia, porque viene del que escribió la Biblia. Y eso es lo que dice 1 Timoteo 3:15: la Iglesia es pilar y base de la verdad. Así que si nuestros hermanos de todas las iglesias del mundo, pentecostales, protestantes del mundo entero, creen que Jesús es de la misma naturaleza que el Padre y que fue engendrado, no creado, se la debe a la Iglesia Católica y al Papa Silvestre y a San Atanasio de Alejandría, para que vean. Entonces, iba a buscar aquí algo del concilio. Mire más o menos cómo salió el credo del concilio de Nicea. Creemos en un solo Dios, Padre omnipotente, creador de todas las cosas, de las visibles y de las invisibles, y en un solo Señor, con esa mayúscula, Jesucristo, Hijo de Dios,
nacido unigénito del Padre, es decir, de la misma sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho consustancial al Padre, por quien todas las cosas fueran hechas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió y se encarnó, se hizo hombre, padeció y resucitó al tercer día, subió a los cielos y ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creemos en el Espíritu Santo. Ahí termina el credo de Nicea, la primera declaración de fe de la iglesia, que es el mismo credo que rezamos hoy con la visión que vamos a ver ahora. Hermano, desde el año 325 la iglesia tiene una sola fe que no ha cambiado y que no va a cambiar, porque la iglesia no hace su doctrina por lo que es simpático a la gente o por lo que es popular. La iglesia hace su doctrina por la verdad, que es una, y esa no se cambia, no como la iglesia presbiteriana que se reúne y votan todos los obispos a ver si el matrimonio homosexual es bueno o no. La mayoría votó que era bueno, declararon que era bueno. Eso es doctrina, eso es una porquería. Sí, eso es una porquería. ¿Cómo tú vas a hacer la doctrina de lo que viene de Dios por una votación? Por una votación. Entonces, si la mayoría están equivocados, la iglesia no lleva a votación su doctrina. La iglesia, esta es la doctrina. Si no la acepta, vete. Punto. Se acabó. Aquí no hay compromiso de doctrina. ¿La tomas o la dejas? ¿Cuánto le decíamos a Juan Pablo II? Tienen que modernizar la iglesia. Hay que adaptar y las bodas homosexuales y Juan Pablo II, no se va porque yo no tengo potestad para cambiar la doctrina. Oh, qué impopular es Juan Pablo II entre los jóvenes en el mundo entero, odia a Juan Pablo II. Decían los medios de comunicación. Y es la demostración de dolor más grande que se ha visto en los últimos 20 siglos en el mundo entero. Para que usted vea que lo que le dicen por televisión es pura mentira. Y ahora lo mismo lo dicen de Benedicto XVI. Y lo dirán del próximo que venga. Pues esa, y el concilio de Nicea lanzó algunos anatemas. Algunos anatemas lanzó el concilio de Nicea. Por ejemplo, dice, mas los que afirman hubo un tiempo en que no fue y antes de ser engendrado no fue, y que fue hecho de la nada, los que dicen que es de otra hipóstasis, otra sustancia, sea anatema. Ese es lo que se habla en el concilio de Nicea. El otro segundo gran concilio es el concilio de Constantinopla, Bizancio. El segundo gran concilio de Constantinopla fue en el año 381, el segundo gran concilio. Tras la celebración del concilio de Nicea en el 325, que se declaró como herético, ¿qué cosa? El arrianismo, doctrina que negaba la divinidad de Jesucristo. Esta doctrina volvió a resurgir con fuerza en Constantinopla, gracias al apoyo de uno de los obispos de Constantinopla, Eusebio de Nicomedia, que fue uno de los padres del concilio de Nicea, convenció al sucesor del emperador Constantino para que apoyara el arrianismo y rechazara la línea ortodoxa aprobada por Nicea. Y hubo una confusión, quitaron obispo, pusieron obispo, y surgió una nueva doctrina que la defendía Macedonio de Constantinopla, que afirmaba la divinidad de Jesucristo, pero negaba la divinidad del Espíritu Santo. Esta es la otra herejía, porque el concilio de Nicea no habló de quién es el Espíritu Santo, habló de quién es Jesucristo. Y dijo, y creemos en el Espíritu Santo, pero no dijo más nada. Al no haber más nada, todo el mundo pensó, ya no podían especular de Jesucristo, porque ya estaba definido. Ahora, ¿en qué empezaron a especular? En el Espíritu Santo, que si es una fuerza, que si es un poder, que si no es una persona, y así se encuentra la iglesia cuando llegó Teodosio, primero el emperador Teodosio, y cuando sube al trono imperial en el 379 y decide convocar el primer concilio de Constantinopla, segundo de los concilios ecuménicos. En este concilio de Constantinopla, más que nada, se van a enfocar en quién es el Espíritu
Santo. Y vuelven lo mismo los legados del Papa, vuelven y se declara en el Concilio de Constantinopla, se vuelve a hablar de quién es el Espíritu Santo. Y dice el Concilio de Constantinopla: no rechazar la fe de los 318 padres reunidos en Nicea, sino que permanezcan firmes y anatematizar toda herejía, y en particular la de los arrianos o eudoxianos, y lo de los semiarrianos, y lo de los sabelinos y los marcelianos. Eran otras herejías que vamos a ver más adelante que habían en esa época. Y el Concilio de Constantinopla, el credo del Concilio de Constantinopla dice así: creemos en un solo Dios, Padre omnipotente, creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles o invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, nacido, no hecho, consubstancial con el Padre, por quien fueron hechas todas las cosas, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió de los cielos y se encarnó por obra del Espíritu Santo y de María la Virgen, y se hizo hombre, y fue crucificado por nosotros bajo Poncio Pilatos, y padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió a los cielos, y está sentado a la diestra del Padre, y otra vez ha de venir con gloria a juzgar vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos, esta es la parte más importante del Concilio de Constantinopla, creemos en el Espíritu Santo, Señor y vivificante, que procede del Padre, que juntamente con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado, que habló por boca de los profetas. Creemos en una sola santa Iglesia católica y apostólica. Confesamos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de la carne y la vida del mundo futuro. Amén. El Concilio de Constantinopla termina el credo que nosotros procesamos en la misa todos los domingos. Por eso el credo que profesamos los domingos en la misa se llama credo de Nicea Constantinopla, porque el credo que decimos en la misa los domingos es producto de los dos concilios. Esa del año 381 en adelante hasta el día de hoy ha sido la fe de la Iglesia. Esa es la única profesión de fe de la Iglesia. Y eso es lo que vamos a empezar a estudiar cuando terminemos con esta parte. Eso es lo que la Iglesia cree. Y el que no crea con uno de los puntos del credo, lo mejor que hace es abandonar la Iglesia. Porque toda nuestra doctrina se basa en la fe del Concilio de Nicea y en la fe del Concilio de Constantinopla. Por eso es el credo de Nicea Constantinopla, que no es el credo que se reza en el rosario, que se llama el credo de los apóstoles. Ese credo, que es más corto, es una profesión de fe particular de la Iglesia de Roma, que se cree que lo hizo San Pedro, pero como no hay certeza histórica, pero está desde el siglo I en la Iglesia de Roma, la Iglesia lo utiliza porque tiene todos los elementos de la fe, pero no está tan completo. La profesión de fe de la Iglesia no es el credo de los apóstoles de Roma. La profesión de fe de la Iglesia es la profesión de fe de Nicea Constantinopla. Es la profesión de fe de la Iglesia por los últimos 17 siglos. Es simpático, porque si ustedes van a la Iglesia presbiteriana y ustedes cogen un libro de himno de la Iglesia presbiteriana y buscan al final el credo que ellos recitan en su servicio el domingo, es el mismo que nosotros acabamos de decir. Y tú irás a los presbiterianos a decir: creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Y tú dices: ¿sí? Tú dices: bueno, pues si lo dice, ¿por qué no se viene para acá? Ustedes van a la iglesia episcopal, van a la iglesia metodista, van a la iglesia luterana, van a la iglesia y van a oír decir: creo en una iglesia que es santa, católica, apostólica. Porque todas las iglesias del mundo, menos los testigos de Jehová y los mormones, están, la base de ellos es el credo de Nicea Constantinopla. Todos los cristianos del mundo. No hay un cristiano que se desvíe del credo de Nicea Constantinopla. Y ahora viene lo que yo siempre le digo: Nicea se hizo bajo la supervisión política ¿de quién? De Constantino, convocada por Constantino. Y Constantinopla se hizo por Teodosio, uno de los descendientes de Constantino. Luego entonces, si la iglesia se volvió la gran prostituta de Babilonia, cuando Constantino se convierte en los protestantes,
¿quién me garantiza a mí que esta doctrina es buena? A lo mejor esta doctrina es mala, y a lo mejor entonces el Espíritu Santo no es Dios. Porque si Constantino corrompió la iglesia y estos dos concilios se hicieron en la época de Constantino, entonces ¿quién me garantiza que lo que cree la iglesia? Dime tú, a lo mejor los protestantes, los pentecostales, con tanto panderetazo, el Espíritu Santo no es Dios. Y que se hacen los pentecostales y ahora resulta que aparece que el Espíritu Santo no es Dios y una fuerza como la electricidad. Se muere de hambre y Benny Hinn y toda compañía. Y los bautistas a lo mejor se equivocó y Cristo no es Dios, que esto es un ángel. Y entonces hay que cambiar absolutamente toda la teología. Por eso, hermano, esa disparate de decir que la iglesia se corrompió cuando Constantino, sí, la iglesia se corrompió cuando Constantino, todo lo que ellos creen está corrupto. Está corrupto. Entonces tiene dos cosas, o lo acepta o dice que todo está equivocado. Lo que pasa es que ellos no saben de dónde salió lo que ellos creen. Ellos no saben que lo que ellos creen lo formó la iglesia católica, apostólica y romana. La ignorancia atrevida. Y para más froña, no lo hizo antes de Constantino, lo hizo después, porque si hubiera sido antes de Constantino hubieran dicho, bueno, es que se corrompió. Después, no, todo esto se hizo después de Constantino. Así que lo tomas o lo dejas. Si la iglesia se convirtió en la gran prostituta de Babilonia y se volvió un desastre, entonces toda la doctrina que tenemos, nadie puede, ni siquiera si la iglesia, si Constantino hizo concilio de Nicea en el 325 y la iglesia define todos los libros del Nuevo Testamento en el 397, ya muerto Constantino, ¿quién me garantiza a mí que estos libros están buenos? A lo mejor la iglesia votó los buenos y se quedó con los malos porque estaba equivocada. Entonces resulta que toda la Biblia está enredada. Ahora que leer el Evangelio de Santo Tomás, a lo mejor es de Judas. ¿Usted me entiende? Ellos en su delirius tremens, porque eso va más allá de ignorancia, ellos pierden contacto con la realidad, pero el problema es que los católicos tampoco tienen conocimiento para hacerlos aterrizar y decir, oye, me frena. Nosotros no sabemos, ni siquiera nosotros conocemos nuestra doctrina. Entonces tenemos estos dos grandes concilios, pero viene un tercer concilio, un gran y tercer concilio, el concilio de Éfeso, donde estuvimos nosotros. Nosotros tuvimos Rosana, Olguita, Marta María, ¿quién más? ¿A quién más estuvo? La otra Olguita por allá atrás. Estuvimos en Éfeso. Y eso que nos llevó una judía loca, que nos llevó corriendo, que no vimos casi nada, pero bueno. Pero por lo menos tuvimos que fue peleando y dando paraguasos durante todo el tiempo. Sí, porque yo me he enterado que ahí está la basílica donde se hizo el concilio. Y a nosotros no nos las enseñaron. Y ahí está la tumba donde estuvo enterrado Juan por siglos. Y no nos los enseñaron. Por esa mujer andan como una... por querernos llevar a la tienda del oro que después nadie compró, con la facha que teníamos nosotros de homeless, querernos llevar a una tienda que todo valía $4,000 o $5,000. Ese fue, yo pasé y dije, así que bonito, y seguí y me fui para el pulguero que estaba en la esquina. Éfeso, concilio de Éfeso. El concilio de Éfeso se celebró entre el 22 de junio y el 16 de julio del año 431. Ese concilio es muy importante para nosotros. El concilio de Éfeso, entre el año 400, comenzó el 22 de junio del 431 y terminó el 16 de julio de ese mismo año. Está considerado, todos estos concilios que estamos mencionando hasta ahora son concilios de la Iglesia Católica y de la Iglesia Ortodoxa. Todos estos concilios primero de la Iglesia son comunes, porque cuando eso no había separación entre la Ortodoxa y la Católica. O sea que todos esos concilios son comunes a ambas iglesias. Convocado por el emperador Teodosio II para poner fin a la querella nestoriana. Se reunieron 200 obispos bajo la presidencia del patriarca de Alejandría, que en ese momento era San Cirilo de Alejandría, otro de los padres ilustres de la iglesia. Al contrario de los anteriores concilios, que las cuestiones giraban alrededor de Dios, de la unicidad de Dios, el concilio de Éfeso tomó un poco de otra dirección, preguntándose sobre la naturaleza de Cristo. Porque acuérdense que los otros, más que nada se definió que Cristo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Este concilio va a hablar sobre la naturaleza de Cristo, sobre la naturaleza humana
la naturaleza divina que hay en Jesús. Porque Nestorio, que fue uno de los obispos, Nestorio decía que, a ver si ustedes me entienden lo que decía Nestorio. Nestorio decía que en el vientre de María se encarnó un niño como todos los niños, y que cuando María dio a luz a un niño como todos los niños, y que después en un momento de la historia la divinidad entró dentro del niño aquel que María estaba criando. Eso es lo que es Nestorio. Entonces Nestorio se negaba a comparecer, inclusive de ir a Éfeso, y mandó al patriarca Juan de Antioquía, fue quien lo mandó por él. Y en este concilio se define que en Jesús hay dos naturalezas: la naturaleza humana y la naturaleza divina, pero que una naturaleza y la otra están tan ligadas que no se puede decir dónde está la divina y dónde termina la humana. O sea que dice que en Cristo todo lo humano es divino y todo lo divino es humano. Que tú no puedes decir esta parte es humana, esta es divina. La encarnación de la segunda persona de la Trinidad es totalmente humano y es totalmente, cada gen de Jesús es humano y al mismo tiempo es divino. Desde el primer momento, desde el primer molécula que existió, todo es humano y todo es divino. Eso se llama, y se llama a partir de ella hasta el día de hoy, unión hipostática. La hipóstasis, la unión hipostática. Que la iglesia, algo de esto lo he explicado, que es como si ustedes cogieran sal y azúcar y la metieran en un pomo y la sacudieran. Ustedes pueden separar cuál es la sal y cuál es el azúcar. A la vez que se ligan, no hay forma. Así está la naturaleza de Cristo. Ahí, desde el momento, la hipóstasis, las dos naturalezas están totalmente unidas. Por eso dice el concilio de Éfeso. Y ahí es donde surge: quien María da a luz no es a un bebé que se llamó Jesús. María da luz a la segunda persona de la Trinidad. Porque Nestorio llamaba a María la Cristotokos. Tokos quiere decir madre en griego. De ahí viene que toda esa ginecología se llama tocología. Todo en griego, toda esa parte de la ginecología. Tokos quiere decir madre. Nestorio decía que María era la Cristotokos, la madre de Cristo. Y Éfeso dice: no, María no es la Cristotokos, María es la Theotokos. Theos, Dios. María es la Theotokos. Ese es el primer título que ocupa María en la iglesia, la Theotokos. Y así la llaman los griegos hasta el día de hoy. La Theotokos, la madre de Dios. Porque dice: a quien parió María no fue un bebé humano, fue a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y por eso se le da a María el título de Madre de Dios, no para ensalzar a María, sino para declarar que Jesús desde el primer momento de su concepción era Dios. Por eso cuando los protestantes dicen María no es la madre de Dios, es la madre de Jesús, ¿tú sabes lo que están cayendo? En la herejía de Nestorio. Están diciendo que María parió un bebé que se llamó Jesús. Y que ese bebé, si no es madre de Dios, porque fíjate bien, la iglesia nos dice que María concibió, que María creó a Dios. Dice que lo engendró. Es algo muy diferente. No creó, engendró. ¿Por qué engendró? Engendró un ser que era preexistente. Nosotros somos creados en el vientre de nuestra madre porque no existimos antes. Cristo sí existía como segunda persona en forma espiritual. Cuando entra por el poder del Espíritu Santo en el vientre de María, para siempre la segunda persona de la Trinidad dejó de ser espíritu. Jamás volverá a ser espíritu. Jesús resucitado no es espíritu. Él se lo dice a los apóstoles: denme comida para que vean que yo no soy un espíritu. Es una forma diferente que nosotros no tenemos idea qué cosa es, pero no es espíritu, sigue siendo verdadero hombre porque comía. Por eso que prueba que no es espíritu. Jesús jamás volverá a asumir ese gran misterio. Cuando Jesús asume nuestra condición humana, la asume para siempre. Por eso dice San Agustín: Dios hizo hombre para hacer al hombre Dios.
No que todos somos dioses, sino que Jesús elevó la condición humana, la condición, ¿a qué? A divina. Y por eso cuando Jesús entra en el cielo delante del Padre, es primera vez que un hombre entra al lugar donde nunca nadie ha entrado. ¿Y por qué Jesús puede entrar delante del Padre? Porque es hombre. Para que me entiendas, como si tuviera las dos ciudadanías, nicaragüense y americano. Y puede entrar en Nicaragua y puede entrar aquí. ¿Sí? Lo único que tiene es ciudadanía humana. Por eso es el único mediador, que no intercesor. Una cosa es intercesor y otra cosa es mediador. Jesús es el único mediador, no intercesor. Jesús no es alguien que está llevando recados al Padre continuamente. Jesús no dice, y yo reto a todos los protestantes del mundo, que me enseñen un versículo donde Jesús diga que le pidan algo a Él. No existe un solo versículo que Jesús diga que le pidan algo a Él. Todo lo que dice Jesús es, pídanle al Padre en mi nombre. Esa bobería que yo tengo que ir a Jesús para ir a Cristo, no, quien dijo, al contrario, Jesús me abrió el camino al Padre, yo puedo ir delante del Padre. Claro, yo no puedo decir, oye, aquí llegó Pancho. Yo voy delante del trono de Dios en el nombre, Padre, yo vengo a ti de parte de Jesús, porque Él fue el que me abrió el camino, porque si no muere en la cruz, yo no puedo entrar aquí. ¿Por qué yo puedo entrar al Padre ahora? Porque un hombre y entró ahí. ¿Quién fue el hombre que entró ahí primero que nadie? Jesús. Al entrar Jesús, ya yo puedo entrar. Pero no puedo entrar yo por mí. Yo entro, por eso eres mediador, pero no es intercesor. Intercesor es todo aquel que va al Padre en el nombre de Jesús a pedir por otra persona. Los santos, la Virgen, todos nosotros. Pero los protestantes tienen confundido el término y ponen a Jesús, yo voy a Jesús para que Jesús vaya al Padre. Eso no es bíblico, eso es lo más antibíblico que existe en el mundo. Tú no tienes que ir a Jesús a pedirle nada. Vaya, si tú quieres, tú vas porque Jesús es Dios y un solo Dios. Estoy hablando en el sentido que los protestantes lo hacen. Tú vas directamente al Padre. Dicho por Jesús, todo lo que pidan al Padre en mi nombre. Jesús nos dijo, vengan, me lo piden a mí, que yo voy a ir a pedírselo al Padre. Jamás. Eso es una falsa doctrina protestante. Que los católicos andamos repitiéndola, pues no conocemos esta doctrina, pero es muy radio de gente extraña. ¿Ustedes tienen claro este concepto? ¿Qué cosa es mediador y qué cosa es intercesor? La mediación de Jesús es sacerdotal. Él está mediando por nuestros pecados. Punto. Para interceder por los demás, estamos todos nosotros en el nombre de todos nosotros, primero de todo, que todos nosotros los santos que ya no están en pecado. Porque si todos ustedes están en pecado, no pueden pedir absolutamente nada, porque la comunicación con Dios está cortada. Punto. Por eso los primeros intercesores son los santos que ya están purificados por la sangre del Cordero y ya no tienen pecado. Tú tienes la seguridad que los santos pueden interceder porque ellos ya no tienen pecado. Y de todos los santos, la primera de todos es la Virgen María, que en Juan 2 lo dice, adelantó su hora porque su madre se lo pidió. Si eso no es bíblico, que me expliquen qué cosa es bíblico. Si eso no es bíblico, la Biblia no sirve. Punto. Ah, María está muerta. Ven acá, ¿en qué evangelio tú crees? Entonces, que se murió, se acabó. Porque se murió tiene la plenitud de la vida. María está muerta. Los que se mueren se acabaron. Es ordinario. ¿De dónde salió? Cristiana no es. Cristo dijo, vengo a traer vida y vida en abundancia. Cuando tú te mueres, es la plenitud de la vida. Es posible que todos los que estamos aquí, que estamos vivos para los hombres, a lo mejor todos estamos muertos para Dios. Porque si estamos en pecado, lo que hay aquí es una congregación de muertos. ¿Sí? ¿Sí? Y eso no es para reírse, esto es para reflexionar. Hay una congregación de muertos. Y muchas iglesias son congregaciones de muertos. Ahora, una congregación de los santos es una congregación de vivos, porque todos están clamando delante del trono del Cordero, porque ya jamás su comunicación y su comunión con el Cordero podrá ser cortada por nadie, porque han sido sellados en la eternidad. Ahora esa gente no van a poder ser intercesores mejor que todos nosotros. Ahora me preguntaba porque hoy en día queremos racionalizar a Dios. Me decía, pues dame un versículo bíblico donde me expliquen que los santos se pueden comunicar con la tierra. Y que la Virgen María se puede comunicar con la tierra, porque aparentemente no hay ningún tipo de comunicación. Esa persona me escribía a la Argentina.
Decía, venga, más, tú y yo, que somos limitados, muy limitados, que somos pecadores, nos estamos comunicando a miles de kilómetros. El centro de Houston, con nuestras limitaciones, se comunica con las ondas espaciales que van a Plutón. Y tú me vas a decir a mí que el mundo espiritual no se va a poder comunicar con nosotros, cuando el mundo espiritual es todopoderoso. Vaya, si yo me puedo comunicar con un chino con el celular aquí ahora, ¿cómo los santos del mundo espiritual no se van a poder comunicar conmigo? ¿De qué forma? Yo no lo sé. ¿Alguien sabía hace 30 años que existían los celulares? ¿Que iban a existir la posibilidad? No. Pero ¿cómo yo voy a racionalizar a Dios? ¿Usted entiende lo que le quiero decir? ¿Cómo si algo tan común para mí hoy en día? Ah, no, yo me comunico con la India, pero los santos y nosotros no, aquí se acabó, ellos santos, yo no sé dónde, yo no sé dónde fueron a parar y se acabó el asunto. Falta, yo digo que la apologética más que nada es sentido. ¿Cómo? Pues este concilio de Efeso, ya estamos casi terminando, se terminó, y el 10 de julio, después que se terminó el concilio, llegaron los legados del Papa, que llegaron tarde, del Papa Celestino I. Y el 22 de junio tuvieron que volver a hacer la sesión para que el Papa aprobara el concilio de Éfeso, que declara que en Jesús hay dos naturalezas, pero totalmente unidas, entrelazadas con la unión hipostática. Y le da el título conciliar, le da el título de concilio, que María es la Madre de Dios. El mismo concilio que definió que en Jesús hay dos naturalezas unidas en una sola sustancia, que es doctrina de todos los protestantes, ese mismo concilio definió con la misma autoridad que María es la Madre de Dios. Tú no puedes coger una doctrina y desechar la otra, porque una doctrina va unida a la otra. Recuérdense el título de María, que a mí me encanta, antiquísimo, más antiguo de la iglesia de María, la Theotokos, la madre. Todos los íconos, donde tú vas en cualquier lugar del mundo árabe, tú digas la Theotokos, todo el mundo sabe que estás hablando de María. El último concilio, pero ya para terminar, que es rapidito, es el concilio de Calcedonia. El concilio de Calcedonia fue un concilio ecuménico que tuvo lugar el 8 de octubre al 1 de noviembre del año 451 en Calcedonia, ciudad del Asia Menor. Fíjate que estos concilios fueron en el Asia Menor, porque ahí estaba el florecimiento de la cristiandad. ¿Qué pasó con todas esas grandes civilizaciones cristianas? Fueron pasadas a la espada por los musulmanes. Para que después no vengan a decir que Benedicto XVI dijo que era una religión que se había impuesto no por la predicación, sino por la espada. ¿Dónde están las grandes comunidades del Asia Menor? ¿Qué son hoy en día esas ciudades? Musulmanas. ¿Porque las convirtieron? No, porque las masacraron y las mataron. Las cosas hay que decirlas como son. Este cuarto de los primeros 7 concilios ecuménicos fueron reconocidas también como doctrinas infalibles, tanto por la Iglesia Católica como por la Iglesia Ortodoxa. Rechazó la última gran herejía de esa época, que fue el monofisismo. El monofisismo. ¿Qué fue el monofisismo? El monofisismo fue todo lo contrario del concilio de Éfeso. El concilio de Éfeso dijeron que en Cristo había dos naturalezas totalmente unidas. ¿Qué decía Arrio? Cristo no es divino. ¿Qué cosa es? Humano. ¿Qué decían los monofisistas? Cristo es totalmente divino. No es humano. ¿Ustedes me entienden? Los monofisistas se fueron a la otra esquina de los arrianos. Y el concilio de Calcedonia condenó el monofisismo. Volvió a afirmar la doctrina, y a partir de ese momento infalible de la iglesia, de que en Cristo hay dos humanidades. Y que Cristo, este concilio, acaba por siempre con la discusión y la plenitud de que Cristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Se reunieron 600 obispos y bajo los legados del Papa. Y eso es en el año 451. Y eso es muy importante porque ahí, en ese concilio, nace la rama de la iglesia a la cual yo voy, la iglesia melquita. ¿Por qué? Porque hubo una parte del Asia Menor que no aceptó este concilio y siguió siendo monofisista. Pero hubo una parte del Asia Menor que fue fiel al rey
al emperador de Constantinopla, que dijo, hay que aceptar las conclusiones del concilio de Calcedonia. Melec quiere decir en árabe rey. Por eso los melquitas fueron los que fueron fieles al rey. Fue la iglesia oriental bizantina que aceptó que en Cristo hay dos naturalezas bajo una sola sustancia. Es la iglesia melquita, católica, apostólica y romana, a la cual San Judas es parte de la iglesia melquita. Por eso se llama melquita, Melec, porque fueron fieles al rey. Hubo una parte de Asia Menor que no aceptó, y crean que no, todavía hasta el siglo XVIII en el norte de la China habían monofisistas. Habían iglesias monofisistas. Y en Irak hay iglesias monofisistas que tienen liturgia como la liturgia católica, los sacramentos, y parecen totalmente igual que nosotros, pero ellos creen que Jesús no es humano, que es divino. Y la iglesia copta de Etiopía, no la copta de Egipto, la iglesia copta de Etiopía también es monofisista. Cree igual que Jesús murió en la cruz, que resucitó entre los muertos, que está sentado a la derecha del Padre, que vendrá a juzgar vivos y muertos. Creen que María es la Madre de Dios, pero creen que Jesús hay una sola hasta el día de hoy. Y hasta hace poco la iglesia armenia se pensaba que era monofisista, pero en todas las, y por eso estaba separada de Roma, pero en todas las conversaciones que ha habido con Roma se han dado cuenta que la iglesia armenia no es monofisista, sino que en la forma antigua de expresar su lenguaje hubo una confusión al traducir las notas. Entonces ya se da la conclusión que la iglesia armenia no es monofisista. Porque a veces estamos hablando de una falta de comunicación tremenda entre un lugar y otro. Que no solo la falta de comunicación, el idioma entre un lugar y otro, las traducciones entre un lugar y otro, el que interpretaba y traducía, todo eso fue origen de muchas controversias que hoy en día no hay forma, con todos los medios de comunicación que hay, todavía nosotros nos confundimos y decimos que alguien dijo lo que no dijo. Y yo digo, pero que no saben leer. Esos son los grandes concilios. Ya son las 10, solamente yo lo quería leerles como curiosidad. Voy a coger unas cuantas de algunos concilios salteados como curiosidad para que ustedes sepan algunas de las cosas. Por ejemplo, vamos a ver. Mira, no, buscar algo que sea importante ya para cerrar. Fíjate, en el concilio de Elvira, aunque no fue un concilio ecuménico, fue un concilio muy importante de la iglesia. El concilio de Elvira fue en el año 300 en España. Pero fíjate, entre las cosas que dijo el concilio de Elvira, que para que es una idea, oye lo que dice en el canon 27. El obispo o cualquier otro clérigo que tenga consigo solamente a una hermana o una hija virgen consagrada a Dios, pero en modo alguno que tenga conviviendo con él a una extraña. Prohibimos totalmente a los obispos, presbíteros, diáconos, a todos los clérigos puestos en ministerio que se abstengan de sus cónyuges si en algún momento la han tenido, sino que sea apartado del honor de la clerecía. Ya en el año 300, el concilio de Elvira deja bien claro el celibato. Puso en orden algo que aparentemente uno lo cumplía y algún obispo tenía alguna ayudanta viviendo con él y dijo, nada de eso, solamente que con los obispos, los presbíteros vivan familiares. Que si hoy en día todo el mundo tuviera los obispos, los sacerdotes, no anduvieran por ahí de pachanga con todo el mundo, se hubieran evitado muchísimos problemas. ¿Pero sabe por qué a mí nadie me ha acusado de abuso sexual? Porque a mi casa no ha entrado absolutamente nadie. Nadie sabe cómo mi casa está arreglada, ni puedo dar testimonio cómo mi casa está arreglada. Si a mi casa hubiera habido entrada y salida de gente, estoy seguro que en algún momento ya me hubieran acusado. ¿Por qué han habido acusaciones? No voy a decir la palabra porque es muy fea. Por el relajo que ha habido de entra y sale, y ven para aquí, va para allá, y ven esta fiesta, y sale con fulanito ven para mi cuarto esta noche, vamos a conversar, y venganita ven para acá. Y eso ya desde el concilio de Elvira, en el año 300, lo dejó muy claro. Y cuando la iglesia era tan antigua y tan anticuada, que tenía confesionarios llenos de rejas y cortinas, por algo los tenía. Por algo los confesionarios tenían una reja llena de huequitos y una cortina por el medio. Ahí no hay posibilidad ninguna
ni de relajo, ni de acusación de abuso, ni de nada. Ah, pero somos modernos, hay que confesar en un cuarto cerrado, con 2 sillas, y ahí entró el demonio. Hermano, la iglesia es vieja, y lo que la iglesia ha ido haciendo a través de los siglos, sabe por qué cosa lo ha hecho, pero quisimos ser modernos y modernizarnos, y junto con el modernismo de Satanás. Pero fíjate, ya para los que le digan que el celibato lo puso el Concilio de Trento, ya en el año 300, el Concilio de Elvira deja bien claro el celibato. A ver, alguno otro. Ah, fíjate, en el 343, en el Concilio de Sárdica, en el 343, oigan lo que dice. El obispo Gaudencio dijo: si os place a esta sentencia que habéis emitido llena de santidad, hay que añadir: cuando algún obispo hubiere sido depuesto por juicio de los obispos que moran en los lugares vecinos y proclamare que su negocio debe tratarse en la ciudad de Roma, no se ordena en absoluto otro obispo en la misma cátedra después de la apelación de aquel cuya disposición está en entredicho, mientras la causa no hubiera sido determinada por el juicio del obispo de Roma. En el año 343 ya se dice que el único que puede dilucidar en problemas de la iglesia es el obispo de Roma, y que no se haga nada sin contar con en el año 300, y si el concilio lo dijo, que ya eso venía como una costumbre establecida. En los cánones contra Orígenes, que escribió el Papa Vigilio: si alguno dice o siente que las almas de los hombres preexisten o que fueron inteligentes y santa potencia, sean anatemas. ¿Tú sabes qué cosa es? La reencarnación. En el año 553. Para los que dicen que la reencarnación era una doctrina de la iglesia. A ver, ya si veo alguno otro interesante. Había uno por aquí de lo más, muy antiguo. A ver si lo veo. Fíjate que de los antiguos, que es de los símbolo de Toledo. Fíjate lo que dice un símbolo que se llama el Quincunquen en el año 400. Si alguno piensa que debe creerse en la astrología, sea maldito. Maldito, anatema. En el Quincunquen del Concilio de Toledo del año 400 de nuestra era. Por eso le digo que esto es interesantísimo, este libro, porque cuando dicen ustedes no, porque la iglesia cree en la reencarnación, ven aquí, miren, está el concilio en el año tal, anematizaron la reencarnación. No, que la iglesia cree en la astrología, mira, en el siglo tal, que el celibato se inventó en el siglo XVI, mira, en tal lugar se habla de celibato, que el Papa no tuvo poder hasta... Mira, aquí en el año 300 dice que todos los litigios de los obispos tienen que irse a... En otro por aquí, que no voy a mencionar porque no estoy buscando, habla de... Y esto fue en el año 103 de nuestra era. En el año 103. 70 años después de la asunción de Jesucristo. Hubo una disputa increíble en la cristiandad. Aunque no saben por qué. Por la celebración de la fiesta de la Pascua. ¿Cuándo se celebraba la Pascua? La Iglesia Oriental, 70 años de la muerte de Jesús. La Iglesia Oriental celebraba la Pascua cualquier día de la semana que cayera la Pascua judía. Por ejemplo, si el día 14 de Nisan, judío, del mes judío, no de nuestro mes de abril, Nisan, que acuérdense que es un mes lunar que fluctúa. Si el 14 de Nisan, que es el día que murió Cristo, caía miércoles, ese día era que se celebraba la muerte de Jesús. Si caía un martes, la muerte de Jesús se celebraba un martes. La iglesia latina celebraba la Pascua siempre en el domingo próximo a la Pascua judía. No cogía el día, celebraba un domingo, porque la iglesia latina quería celebrar el día que resucitó Jesús como el domingo, como en realidad fue. ¿Se acuerdan de lo que decían los padres de la iglesia? Que fue el día después de que se separó la luz de las tinieblas. Entonces hubo una disputa tremenda y fue el Papa Víctor en Roma quien dijo: la Pascua hay que celebrarla
domingo, la semana de la primera luna nueva de primavera, que es la Pascua Judía, donde cae la Pascua Judía, pero no un día rotativo como la Pascua Judía, porque la Pascua Judía puede caer cualquier día de semana. Siempre se va a celebrar la semana mayor de domingo a domingo. Y a partir de ese año, los protestantes, ¿cuándo celebran la resurrección? ¿Qué día lo celebran? Cualquier día de la semana. Domingo. Ellos no saben que si ellos celebran la resurrección domingo es porque la Iglesia Católica definió que ese día hay que celebrar la resurrección domingo. Y la Iglesia de Oriente aceptó ya en el año 103, aceptó lo que dijo el Papa Víctor y se acabó la discusión. Todas las iglesias comenzaron a celebrar la Pascua como se celebra hasta el día de hoy, de domingo a domingo, no cualquier día de entre semana. Por eso yo los animo a ustedes que se compren el Denzinger, este libro, que lo estudien, que hagan como yo. Mira, lo tengo lleno de presilla, lo tengo subrayado por todos lados. Mira, aquí mismo te dice el Papa Bonifacio VIII, en 1294, te dice bien claro cómo las indulgencias no se pueden vender. Y después están diciendo que cuando Lutero se vendían las indulgencias, aquí el concilio con Bonifacio VIII prohíbe la venta de las indulgencias. O sea que esto es un libro que yo creo que un católico que quiere conocer su fe, quiere progresar en la fe, debe tenerlo como libro de cabecera junto con el Catecismo de la Iglesia, porque va a encontrarse cosas aquí muy interesantes. El Concilio de Trento, una belleza el Concilio de Trento, como específico. El Concilio de Trento ordenó la misa. Eso que la gente de Lefebvre andan despelucados por ahí diciendo que la misa tridentina es la misa, no han oído decir a los lefebristas que la misa tridentina es la misa eterna, que nadie puede tocar la misa tridentina. Y yo le digo a los lefebristas, ¿qué cosa es la misa tridentina? No existe misa tridentina. La misa es el sacrificio único de Jesucristo, y eso no lo inventó el Concilio de Trento. Hay liturgia tridentina, que es otra cosa muy diferente. Tengan eso claro, no hay misa tridentina. La Eucaristía es la misma. ¿Hay qué cosa? Liturgia tridentina. Porque el Concilio de Trento puso orden en la liturgia. Porque antes del Concilio de Trento, aparentemente la liturgia era el acabose. Yo estuve leyendo que una de las prácticas litúrgicas antes del Concilio de Trento era coger el cáliz en la consagración y ponérselo en la cabeza. ¿Tú sabes por qué? Porque los cálices pesaban mucho. Todo tiene su porqué. Los cálices pesaban mucho. Cuando los levantaban para que todo el mundo lo viera en esas iglesias tan inmensas y pesaban tanto, se lo ponían aquí. Pero después los cálices no fueron tan pesados. ¿Y qué pasó? Se quedó la costumbre de ponérselo. ¿Y el Concilio de Trento? Ordenó la liturgia tridentina, que el Concilio Vaticano II, con el mismo poder que el Concilio de Trento arregló la liturgia, el Concilio Vaticano II la arregló de nuevo y la adaptó a los tiempos. Pero el Concilio Vaticano cambió la Eucaristía. No, ¿qué fue lo que modificó? La liturgia. Mal o bien lo que sea, pero la Iglesia tiene poder para modificar una liturgia mientras mantenga los parámetros principales. Fíjense una costumbre que teníamos antes del concilio, los que se acuerdan antes del concilio, para que ustedes vean cómo se quedan costumbres en la iglesia. Ustedes no se acuerdan que cuando el sacerdote en la consagración, el monaguillo cogía la casulla y la levantaba. Usted no sabe por qué se levantaba la casulla. Porque esas casullas del siglo XI y siglo XII eran gigantescas y brocadas de oro, pesadísimas. Y cuando el sacerdote levantaba la cáliz no podía levantarla. Entonces los diáconos cogían la ropa y la levantaban, pero después las ropas se hicieron de seda, que no pesaba, pero ¿qué quedó? Ese gesto que nadie sabía porque levantaban. ¿Qué hizo el concilio? Quitó ese gesto es innecesario, ¿no? Las campanas, bonitas o no bonitas, ¿por qué se tocaban? Porque en esas grandes catedrales europeas como la de Sevilla, que tienen el coro delante del altar mayor, cuando la iglesia está llena, los que están detrás del coro no ven el altar. No ven el altar. Entonces, ¿cómo se enteraban la gente que estaban consagrando? Tocaban la campana. Ya las iglesias todo el mundo ve, pero quedó. ¿Tú me entiendes? Hubieron muchas cosas que se quedaron, que perdieron el sentido. Y los concilios pueden, manteniendo la esencia de la misa.
¿cómo se llama? Liturgia de la palabra, ofertorio, plegaria eucarística, consagración, comunión, acción de gracias, manteniendo, que ha sido desde que vino San Justino en el 150 hasta el día de hoy, manteniendo eso. Lo que la Iglesia ha hecho con las distintas liturgias ha sido modificar las liturgias, pero todo eso, que hay una liturgia tridentina, no existe. Digo, que hay una misa tridentina, no existe. Y que el Papa Pío V ordenó que fuera para toda la eternidad la misa tridentina. Ningún Papa tiene poder para... El Papa es infalible, ¿en qué? En moral, en fe y en costumbre. El Papa no es infalible en liturgia. Te lo digo para cuando vengan estos lefebristas que traen unas leyes y unas cosas que el que no está muy preparado también lo confunde. La semana que viene, si Dios quiere, comenzamos con el credo de Nicea, Constantinopla. Una pregunta. Dime. El título de que es cuestión de controversia de María del Corredentora. No existe ese título en la iglesia. Y Juan Pablo II, y lo tengo el escrito y todo en mi casa, Juan Pablo II dijo bien claro que no se iba a declarar ese título porque no era necesario. Lo dijo Juan Pablo II, que más mariano que Juan Pablo II hay que mandarlo a hacer, porque dice que se iba a aumentar. No quiere decir que María no sea corredentora, María es corredentora como también tú y yo somos corredentores, pero declarar esos dogmas es aumentar más la confusión que existe ya. Pero tampoco, porque el manípulo no decía nada para acercarse, pero ya con ventilador no hace falta manípulo. No hace falta manípulo. Son cosas. Estamos haciendo la colecta, ya hacemos los anuncios y nos vamos. Pero hay muchas cosas que cuando uno conoce la iglesia son muy interesantes. Todo en la iglesia tiene sentido. En la iglesia no hay nada que haya caído de una mata. Todo tiene un tremendo sentido. Sí. Costumbre. Sí, que es más o menos lo que la moral. Costumbre. Pero con la costumbre está ligada a la moral. Así que por eso siempre se dice que el Papa es infalible en fe y moral. En fe y moral. El Papa es infalible en fe y moral. Pero nada más. En liturgia el Papa, ni en política, ni en historia el Papa es infalible. Ni en sus opiniones personales el Papa es infalible. Sí. Porque los diáconos no tienen la plenitud del sacerdocio. El diácono solamente es un ayudante, es un criado. No tiene la plenitud del sacerdocio, por eso no puede consagrar ni puede confesar, porque no tiene el sacerdocio. Es una orden que no es orden sacerdotal, es una orden de la iglesia, pero no llega al grado de ser Cristo. El sacerdote es otro Cristo, el diácono no es otro Cristo. ¿Está claro? Yo oí, porque quiero decirle, en EWTN hay magníficos programas. Y quiero decirle que el programa de EWTN en español, la programación en español, es superior a la programación en inglés. Y yo estaba viendo un padre argentino, blanco en cana, que dio una charla sobre el celibato el otro día, espectacular. Y se hizo una gran pregunta que yo nunca me la había hecho, porque uno siempre aprende. Y él dijo, ¿por qué nadie cuestiona el celibato de las monjas? Póngase a pensar, ¿ustedes han visto alguna vez a alguien cuestionar el celibato de las monjas? Se cuestiona el celibato sacerdotal, pero algunos dicen, no, las monjas se deben casar. ¿Han oído alguna vez decir eso? Y decía el padre, ¿no habrá un poco de machismo detrás de todo eso? Que el hombre siempre tiene que, y la mujer no. Una gran pregunta. Yo nunca he visto cuestionar, ciertamente, ni ustedes han visto alguna vez cuestionar el celibato de los budistas, que son célibes. No dice, ¿por qué no se casan los monjes budistas? ¿Por qué? ¿A lo visto alguna vez? No. ¿A quién es el único que ataca? A los católicos dice, porque el celibato es sacerdotal, por muchas razones que él dijo. Entre otras cosas, configura al sacerdote a Cristo célibe. O sea, él dio un programa sobre el celibato, pero esa pregunta yo le dije, otra verdad que nunca he visto a nadie decir que por qué las monjas no se... Es más, que yo creo que alguien que tú le dirías encontraría grotesco que las monjas se casaran. Ah, pero el cura, ¿por qué no se casa? Los programas que hay son porque en la iglesia porque los curas... Y él decía, ese padre decía algo que yo he dicho anteriormente, eso sí yo había pensado yo, decir que hay que quitar el celibato para que se acaben los problemas de la iglesia, es como decir que hay que quitar la fidelidad matrimonial para que se acaben las infidelidades. ¿Tiene lógica? Decir, de ahora en adelante todo el mundo puede ser infiel y así se acaban las infidelidades. ¿Eso tiene lógica? O decir, para que evitar que hayan ladrones, vamos a quitar que robar sea un delito. Sí,
Entonces, decir que quitar el celibato es arreglar el problema es tan absurdo como decir quitar, que robarse un delito para que se acaben los robos. ¿Eso termina los robos? No, el padre decía, no, el problema con los escándalos en la iglesia no es que quitar el celibato, es que hay que reforzar el celibato. El problema no es que lo quite, es que no se está cumpliendo. O sea, hay un programa de alquilar balcones, de cosas lógicas que uno no piensa. Dos anuncios, ya para decir algo para terminar. Allá atrás está el retiro, el flyer con el retiro que tenemos en junio. Y de los testigos de Jehová, todas las iglesias pentecostales, bautistas, quiéranlo o no, la doctrina que ellos tienen fue establecida por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana y ha sido aprobada después de los concilios por el Santo Padre. Porque todos los concilios, si no tienen la aprobación del Santo Padre, no es válido. Han habido concilios que han terminado concilios antes que llegara el legado papal. No va a decir que en ese tiempo se demoraba mucho tiempo las comunicaciones y el legado papal ha llegado después de terminado concilio y han tenido que volver otra vez a comenzar el concilio, porque sin la aprobación del Santo Padre ningún concilio es válido. Aunque el primer gran concilio fue el de Jerusalén, el que narra Hechos de los Apóstoles, cuando los apóstoles se reunieron en Jerusalén y subió Pablo de Tarso también allá, y los apóstoles en Jerusalén definieron que los gentiles pueden ser parte de la iglesia. Ese es el primero de los grandes concilios, el concilio apostólico de Jerusalén, pero ya estamos hablando de los concilios de la iglesia. El primer gran concilio de la iglesia fue el concilio de Nicea, en el Asia Menor. Concilio de Nicea, que se efectuó en el año 325. Año 325, concilio de Nicea, el primero de los grandes concilios ecuménicos. Nicea, ciudad del Asia Menor, y fue convocado por el emperador Constantino. Algunos protestantes dicen, ¿tú ves? El emperador Constantino es el que hizo el concilio. No. Acuérdense que ¿de qué año estamos hablando? 325. Un error grande que cometen todas las personas que tienen poco sentido común, que es el menos común de los sentidos, es querer juzgar una época con la mentalidad de nosotros. Tú no puedes juzgar ni siquiera cuando tú eras chiquito, hace 40 años, con la mentalidad de hoy. Porque una cosa cuando uno era niño, que se jugaba de una forma, hoy se ve de otra forma. Y tu papá que te daba 4 nalgas en el medio de la calle y nada pasaba, hoy en día hace eso y va preso por abuso infantil. O sea, tú de 40 años acá, tú no puedes juzgar con el criterio de hoy. Tú no puedes juzgar con el criterio de hoy lo que pasó en el 1800. Menos tú puedes juzgar un hecho del siglo IV con mentalidad del siglo XXI. Tú no puedes juzgar la Inquisición con mentalidad del siglo XXI. Tú no puedes juzgar, según las leyes de la época, era el emperador. Y así fue hasta Carlos V. En el 1600 y pico, el emperador es el único que podía convocar a una reunión de todo el imperio. Por eso que Constantino es el que convoca el concilio de Nicea, no porque él estuviera metido en las cosas de la iglesia, sino porque el Papa en ese momento no tenía poder para convocar un concilio. Solamente el gobernante podía convocar un concilio, y Constantino convoca el concilio de la iglesia, porque Constantino estaba interesado también. Constantino nace de origen cristiano, la madre de Santa Elena, una de las santas mujeres, fue quien inculcó el cristianismo desde pequeño, aunque su padre, que también era militar y también de clase real, pues también le inculcó el paganismo. Constantino tenía la preocupación de la unidad del cristianismo, porque hemos visto que desde el primer siglo, desde que Cristo dijo que sean uno porque tú y yo, Padre, somos uno, lo primero que hizo el demonio fue comenzar a meter discordia dentro de la iglesia. El obispo de Córdoba, en España, el obispo de Córdoba, llamado Ocio de Córdoba, bajo la autorización del Papa Silvestre I, fue el que le pide al emperador que convoque un concilio de toda la cristiandad. El objetivo de Constantino era mantener unido el imperio romano, que estaba en una tremenda grave riesgo de división. Por eso Constantino quería unificar todas las formas de pensamiento cristiano, porque en esa época, y hasta el siglo XVI y XVII, y eso fue lo que hicieron los reyes católicos, y eso fue lo que hicieron los príncipes alemanes luteranos, y eso fue lo que hicieron todo el mundo en esa época, los reyes basándose en la unidad del imperio.
Y el imperio tenía que tener una unidad de lengua, una unidad de leyes y una unidad religiosa. Frente a eso vemos qué pasó en Alemania. ¿Qué pasó en Alemania? Alemania se hizo un solo imperio, se desbarató en 15.000 principados. ¿Por qué se desbarató en 15.000 principados? Porque cada cual tenía su propia iglesia y su propia interpretación bíblica. Por eso, Constantino tenía... En la iglesia había acabado de pasar la gran persecución. ¿Qué hizo la iglesia durante los 300 años de persecución? La iglesia durante los 300 años de persecución se dedicó, ¿tú sabes qué? A sobrevivir. Punto. La iglesia se dedicó en estos 300 años a todos los bienes, las propiedades, los mandaban a la mina. Todos esos cristianos los dejó salir y les devolvió. Hay algo malo que han reclamado los protestantes en la Edad Media, en toda la vida. Eso fue lo que hizo Constantino con los cristianos. ¿Tú sabes por qué los protestantes lo demonizan? Porque la iglesia que salió de las catacumbas no fue la bautista ni fue la presbiteriana. La iglesia que salió de las catacumbas fue la iglesia católica, apostólica y romana con un papa. Y eso es lo que ellos no pueden soportar. Si Constantino le hubiera dado las mismas facilidades a la iglesia protestante, lo tuvieran hecho un santo de ellos. Eso fue lo que hizo Constantino. Constantino se vino a bautizar días antes de morirse, porque aparte la vida de él no fue ejemplar. Porque si la iglesia es tan mala y la iglesia es tan vividora de las cosas, ¿qué es lo primero que se hubiera apresurado la iglesia a hacer? ¿Qué ustedes creen? Si la iglesia es tan mala y quiere aprovecharse tanto de la política, ¿qué ustedes creen que hubiera hecho la iglesia con Constantino inmediatamente? Lo hubiera canonizado San Constantino, como canonizó a su mamá Santa Elena. Pero la iglesia no canonizó a Constantino. No hubiera sido una iglesia maquiavélica, aprovechadora, no hubiera cogido enseguida a Constantino y lo hubiera hecho santo. No lo hizo porque Constantino tuvo una serie de defectos como hombre y como emperador. Una iglesia maquiavélica que quiere poder a toda costa. Cuando Constantino hizo la capital en Bizancio y Roma la dejó destruir, una capital de tercera de provincia, ¿qué hubiera hecho un papa maquiavélico que quiere gozar del poder? ¿Se hubiera ido para dónde? Para Bizancio, que es lo que quería Constantino, que el papa se mudara para Bizancio. El papa dijo, no, yo no puedo ir de Roma porque esta es la sede de Pedro. Por eso que Constantinopla cogió tanto poder, porque el papa no quiso abandonar Roma. Una iglesia tan interesada se hubiera ido junto, tan vendida al emperador, se hubiera ido junto con el emperador a Bizancio. Estas son cosas que los protestantes enseñan históricamente, que aparte de ser falsedades, son necedades, que no aguantan ninguna crítica histórica. Pero lo que estamos hablando de que Constantino convocó el concilio ecuménico. ¿Tú ves? Tienes que entender que el edicto de Milán fue en el 315. Fue el edicto de Milán. El concilio de Nicea en el 325. ¿Cuántos años de la liberación de los cristianos? 10 años de la liberación de los cristianos. El único que tenía poder en el Imperio Romano para convocar una reunión en el siglo VI, como el canto se formó en el siglo IV, como eso estamos hablando hoy antes de entrar en el credo de la iglesia. Este libro que yo se lo recomiendo, me lo regaló Rafael de los Reyes, es uno de los mejores regalos que me han hecho a mí en mi vida. Se llama El Magisterio de la Iglesia. El Magisterio de la Iglesia, escrito por Henry Denzinger, con Z, Denzinger. Pero este libro tiene toda la compilación de todos los concilios de la Iglesia, desde el primero del siglo I hasta el Vaticano II. ¿De? Todos los concilios, menores, mayores, todos los concilios que han influido en la Iglesia Universal, todos los decretos de los concilios están aquí. Como ustedes verán, está lleno de marcas. ¿Tú sabes por qué? Porque yo lo uso. El Magisterio de la Iglesia. Ustedes no saben cómo esto me ha servido a mí para refutar a los protestantes. Porque aquí les puedo decir con fecha, me dicen, inventaron el purgatorio en el siglo XVI, aquí yo les saco desde qué año se habla del purgatorio. Porque yo quiero decirle algo, cuando el concilio no inventa doctrina, el concilio define doctrina. O sea, no hay un concilio que se haya puesto a decir, vamos a inventar tal doctrina, no. El concilio lo que hace es, de la doctrina que ya existe por tiempo en la iglesia, clarifica la doctrina de la iglesia. No hay concilio que haga doctrina. ¿El concilio qué cosa? Define doctrina ya existente.
Por eso es importante este libro, Enrique Dessinger, más que se llama Magisterio de la Iglesia, pero todo el mundo conoce este libro como el Dessinger. Si tú preguntas en cualquier librería el Dessinger, ya todo el mundo sabe de qué libro se está hablando, porque así como se llama, se le conoce con el apellido de su escritor. Han habido 21 concilios mayores y infinidad de concilios menores en la iglesia, pero yo solamente, como no tenemos tiempo de estudiarlo todo, eso puede ser en otra oportunidad, yo me fijé en los 4 que se llaman los 4 grandes concilios. Son los concilios que fijaron la base de la fe, no solo de la Iglesia Católica, de la fe de todas las iglesias cristianas del mundo, a excepción de los mormones y los testigos de Jehová. Hay, por supuesto, Jesucristo del Doral, que no necesita doctrina, pero aparte de Jesucristo del Doral, de los mormones y las cruzadas con mentalidad del siglo XXI, porque el siglo XXVI, si Cristo no viene, puede cometer el mismo error con nosotros. El siglo XXVI puede juzgar el siglo XXI con mente del siglo XXVI. Es decir, mira qué salvaje lo que hacían esa gente en el siglo XXI. Porque ese es un principio histórico. Para tú juzgar algo tienes que ponerte en la mentalidad de la época. Pasa como la Biblia, tú no puedes leer la Biblia con mentalidad del siglo XXI. Totalmente, como dicen, pero ¿cómo los judíos mataron a toda la gente de Jericó? Vuelvo a decir, tú no puedes juzgar un hecho que sucedió en Jericó hace 4000 años con tu mentalidad del siglo XXI. Tienes que ponerte en la época. Y por eso que la gente dice, no, Constantino convocó el concilio de Nicea. Sí, Constantino, eso es histórico. Primero que nada, eso es otro tema que yo tengo escrito en Siloé, la verdad sobre Constantino. Los protestantes demonizan a Constantino, pero lean las historias de Eusebio de Cesarea. ¿Quién es Eusebio de Cesarea? El primer historiador de la iglesia. Eusebio de Cesarea vivió las persecuciones, vivió la terrible persecución de Diocleciano, la última de las grandes y la más terrible, más que la de Nerón. Vivió Eusebio de Cesarea esa persecución, y Eusebio de Cesarea vivió cuando Constantino firmó el edicto de Milán. ¿Qué fue el edicto de Milán? Constantino firmó un edicto donde se le daba a los cristianos los mismos derechos que las demás religiones. ¿Eso es malo? ¿Eso tiene algo de satánico? Eso es otra mentira protestante. Constantino no hizo al cristianismo religión oficial del Estado. Lo voy a repetir de nuevo y lo voy a gritar para que lo oigan. Constantino no hizo del cristianismo la religión oficial del Estado. Fue un nieto de Constantino quien hizo el cristianismo religión oficial del Estado. Lo que hizo Constantino fue reconocer que nadie tenía derecho a perseguir a los cristianos por su fe en Jesucristo. Eso fue el edicto de Milán. ¿Y qué hizo el edicto de Milán? Le devolvió a la iglesia y a los cristianos todos los bienes confiscados. Cuando alguien era cristiano, los mataban, porque se llamaban confesores, le quitaban